Maradona. Quiero mandarle un beso grande para la radio de las madres, que sigan apoyando todo lo que apoyan a los chicos, a los pobres, a los necesitados, y que cuando piensen en alguien que pueda colaborar, acá hay un hombre de Ezeiza, que es Diego, que va a ir a darles una mano cuando me necesiten. No hay ninguna clase de problema. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hay una profesión en Argentina que está bien, que es el ladrón. Sí. Todo el sistema armado, ¿todo bien? Sí. No, eso es gorila. No seas gorila. Qué producción. Qué producción. Como si no hubiera del otro lado ladrones también. Hay ladrones en todos lados, ¿eh? Claro. Hay ladrones en todos lados. Le pregunté hace 20 minutos a Martín Angulo por qué hablamos de Rafael Diceo. Sí. Me dijo, porque apareció un audio. Sí. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Rafael Diceo por amenazas. ¿Por qué lo denunció? Por este audio que vos estás contando, que publica hoy el colega Facundo Chávez en Infobae, en donde Diceo, jefe de la barra brava de Boca, amenaza a Bullrich. A ver, ¿tenemos el audio? Si quieren lo podemos ¿Por qué la escuchar. amenaza? ¿Qué tiene que ver Bullrich con Diceo? ¿Qué tiene que ver Bullrich con Diceo? Tiene que ver con que hace unas semanas o hace unos días atrás, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se le aplicó el derecho de admisión a 2 integrantes de la barra brava de Boca, muy allegados a Rafael Diceo, por los incidentes en Rosario, en el partido con Gimnasia. ¿Solo 2? ¿Se acuerdan la escena, Riquelme en la platea? La verdad que bien, Riquelme, parando para que el enfrentamiento no pase, no sea mucho más grave. Bueno, un hecho inédito, un dirigente en el medio de una platea, frenando a los barrabravas que, si ven la escena completa, salen de la Popular, entran a la platea para ir a donde estaban los hinchas de Gimnasia. Este es el audio de Diceo. Vamos a decir, flaco, tenemos que hacer algo acá porque por este quilombo. Listo, dale, yo te doy 3 nombres y los sacan en todos lados, boludo. Y quedas bien. Y te puedo conseguir otras cosas, pero si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo. Vamos a hacer el quilombo, a tener una segura. Cuando van a la cancha, le vamos a pegar a lo del ministerio. Le vamos a hacer eso. Donde nos enganchamos a Berlín, ahí en Puerto Madero, va a cobrar, que lo cruzamos cada 2 por 3. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. O sea, que haga lo que quiera, es una boluda. Si esto es de vivo, boludo. Yo hablé con vos para ponernos de acuerdo. Ahora sí, boludo, hablamos y por atrás me hacen esta, bueno, no hablamos más. No hablamos más, que hagan lo que quieran. Yo me chupa la p entrar a la cancha. Yo me gusta más la guerra que entrar a la cancha. ¿Entendés? Lo que Diceo estaría diciendo es que me hubieran llamado, yo entregaba 2, pero que le pregunten a él a quién entrega. Exacto. Los barras son gente muy importante en Argentina. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que soportar esto? Porque el poder los apaña. se lleva muy bien, ¿no? ¿Qué los apaña? Mucho más que eso. Bueno, más el que... poder se lleva muy bien con los barrios. Esto es una conversación que no sé ni con quién la hace, ni con nada. Y ni sé de qué habla él, porque él habla de una especie de, como de, que quiere conseguir un pacto, que quiere conseguir un arreglo conmigo, un arreglo. No existe, no existe. Él de alguna manera lo que plantea es, bueno, entonces vamos a la guerra. Si las cosas no se hacen como yo digo, vamos a la guerra. Bueno, vamos a la guerra. Nosotros estamos en guerra contra todas las organizaciones criminales, contra todas las mafias, contra todos los que, digamos, hacen las cosas fuera de la ley. Así que sí, no tengo ningún problema. Esa es la condición por la que soy ministra de Seguridad. No creo que haya ningún argentino más argentino que Diego Armando Maradona. Y lo mejor que tenía era su corazón. Maradona no tenía el corazón de Adorni. Maradona no tenía el corazón de Adorni. Lo utilizaba y lo utilizaba de la mejor manera. Siempre en beneficio del pueblo y de los más necesitados, porque de ahí salió él. Él nunca se olvidó de dónde salió. ¿Qué hace un vocero? Bueno, en realidad, ciencia cierta, soy algo más que el vocero. Soy el vocero del presidente Milei, por supuesto. Perdón. Pero además tengo a mi cargo, bueno, toda la comunicación del gobierno y los medios públicos que dependen también de mí. En una normalización que estamos viendo hoy con números
todavía altos, todavía exorbitantes, pero mucho pobres, más razonables. Los pobres aumentaron. Bueno, los pobres es una de las... de vida, querido. Es una de las grandes... ¿Quién hace las compras en tu casa? Las compras en mi casa las hace mi mujer. ¿Y no te dice cuando vuelve a hacer las compras? Sí, pero es lo mismo que me dice hace muchísimos años. Lo que pasa que ahora la expectativa es que todo va a estar mejor. Antes la expectativa era que todo iba a estar peor. Estoy queriendo saber qué pasó con la canciller Mondino. La canciller votó en contra de lo que... ¿Cómo la volaron, Dios mío? ¿Cómo la volaron, Dios mío? No, el decreto y afuera. No, a ver, Bueno, primero que no es la primer ministro o ministra que se va del gobierno. Pero ¿cómo la volaron, pobre? Qué feo. ¿Cómo la volaron, pobre? Qué feo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No sé, porque fue de una hora para otra prácticamente. Diana Mondino es una persona sensacional. Diana Mondino es una persona sensacional. Pero el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno. Lo otro era mi política internacional. Cuando vos ibas a los actos, había muchas banderas de Israel. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. Por lo tanto, no solo que eso le costó el puesto a la canciller Mondino, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados. ¿Te referís a la gente de Cancillería? Sí, exactamente, porque yo entiendo que ellos estén enamorados de la burocracia internacional y claro, viven una vida parasitaria, y creen que 170, 200 tipos pueden manejarle la vida a 8.000 millones, y lo cual a mí me parece una locura. Pero bueno, eso es la agenda woke dentro de la Agenda 2030 o el Pacto 2045, que es avanzar sobre las libertades individuales, y que un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, o sea, eso yo no lo voy a permitir. Entiendo que mucha gente de la Cancillería está enamorada con ese tipo de cosas por el rol que les da. Pero la verdad es que si quieren manejar un país, digo, que vayan y ganen las elecciones, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Yo creo que hay una manera del presidente de comunicarse con los periodistas que yo no comparto. Está bien, pero eso no es un ataque a la libertad de expresión. ¿Alguien dejó de hablar por la manera de comunicarse con el presidente en Twitter? Creo que no, ¿no? Libertad de expresión, la libertad de expresión estuvo amenazada en la Argentina durante muchos años y hemos hecho mucho por defenderla. Sin importar lo que haga Villarruel o la vicepresidente o lo que diga yo, la economía va a seguir mejorando y va a seguir creciendo. Y en el 25 vamos a tener quizás la mayoría que necesitamos para poder pasar los proyectos que el pueblo necesita. Esto es un tema aparte, que la gente se quede tranquila, que el que gobierna es el presidente, el poder ejecutivo es el presidente. La vicepresidenta se encarga de la Cámara de Senadores, no es el poder ejecutivo, eso está claro. Entonces, está clarísimo. Si ella elige seguir un camino distinto, es una cuestión política y eso pasó toda la vida. Ahora, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago es, esto no me gusta, yo acá veo que se viene. Mira. Quieren utilizar la fuerza con la que llegó el gobierno para hacerse una imagen positiva. Ella no tiene gestión, entonces no se come todos los sapos que se tiene que comer el presidente, y en vez de apoyarlo, tiene al lado al mejor presidente de la historia. Tiene al lado al mejor presidente de la historia, y en vez de apoyarlo, lo critica. ¿Vos considerás que la vicepresidenta es una traidora? Me parece que está siendo una oportunista. Hoy el gobierno dio una señal de eso, Willy, Edu, respecto, viste que Milei admitió que estaban trabajando arduamente en borrar la base de datos de los que blanquearan. Borrar la base de datos de los que blanquearan. Muy importante porque después del blanqueo de Macri volvió el kirchnerismo y se le empezó a cobrar impuestos a los que habían blanqueado. Eso de borrar la base de datos abre un interesante camino para los que están dudando en entrar al blanqueo todavía. Contanos por qué tomaste después la decisión de ir al lugar, al local, ¿cómo fue? Bueno, hay dos cosas. Primero, muestra que la basura que es la izquierda en todos lados, que son unos cobardes, que son unos minusválidos en el aspecto que los mires,
Digamos, de hecho, para mí la izquierda es... Yo en algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... que era un problema mental. Yo en algún momento creí que ser de izquierda implicaba algún tipo de... que era un problema mental. No, digamos que no, digamos... Porque es tan contundente la evidencia empírica, nunca funcionó en ningún lado y se niegan a aceptarla. Por lo tanto, yo creí que era un problema mental. O sea, algún tipo de traba que no les permite ni siquiera ver los números. O sea, en general siempre son enemigos de los números, odian los números. No sé si los zurdos odian más el agua o los números. No sé si los zurdos odian más el agua o los números. O sea, no sé si odian más bañarse que los números, pero al margen de eso, digamos, son muy violentos. Pero yo lo que descubrí es que ser de izquierda es una enfermedad del alma. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? Y porque básicamente la izquierda se construye sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, y muestra que, ninguno de esos se le hubiera parado de frente a Fran. Ninguno de ellos. Son todos cobardes. Tuvieron que recurrir a eso y como no tienen formas y argumentos para contestar, van por la violencia física. Es decir, siempre, digamos, los zurdos recurren a la violencia física y a todo tipo de manifestaciones violentas porque son incapaces de rebatir los argumentos. Ese es el elemento central. Y entonces fui a ese lugar, a ese negocio, porque le salvaron la vida a Fran. Porque estos cobardes basuras lo hubieran matado a Fran. Y no solo eso, sino que además hubo un chico que usó un Rappi, que usó su bicicleta como forma de pararlos. Y obviamente que le rompieron la bicicleta. Así es que además los invité a Olivos y les regalamos una moto. Al chico del delivery. Al chico del delivery. Ajá. Y con Fran también fue Fran. Fran vino, bueno, pero a Fran lo veo con más frecuencia, por decirlo de alguna manera. Sí. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el programa de radio. En la 530 con toda la información. Camilo en la conducción y un equipo profesional. Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz. Es el repaso veloz de una jornada feroz. El repaso veloz de una jornada feroz. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Arranquen nomás si no llegamos. ¡Vamos, che! ¡Vamos, vamos! Y hemos dejado de lado el talento y no lo seleccionamos por el talento, sino porque tienen un pene. El talento no sabe de sexo. Ah, amigo. Vemos a la gente que, digamos, por una cuestión de profilaxis, ayer no estuvimos juntos justamente para que pudieras meditar la entrevista. Bueno. Somos grandes todos ya. Somos muy viejos.
Entonces digo. Digo. Nene, para, moro, para, flaco. Para. No, baja no. No, eso no. Bueno, entonces déjame hablar. ¿Viste? ¿Quién habla? Uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. El uno es Trump y el otro soy yo. Es que lo podí, no sé pelotudo. Tu discurso lo vas a tener que meter en el tacho de basura. Nunca he visto, digamos, por ejemplo, pedir perdón a aquellos inmorales que dijeron que yo me acuesto con mi hermana o que me acuesto con mis perros. Perdón. Pobre jamoncito. ¿Es una traidora? Me parece que está siendo una oportunista. No se pierdan ustedes esa oportunidad. Nos están afanando la ficción. Basta de mirar la televisión y contestarle a estos tipos que son nuestros enemigos. Bienvenidos al Repaso Veloz, otra jornada feroz aquí en la Argentina distópica de Javier Milei. A ver, varias cosas. Así que, en primer lugar, aborrezco, detesto, lamento, pero considero que es menester de la época la cobertura 360 que se florea en medios amigos y antagónicos al respecto de los destinos de las elecciones en Estados Unidos. El mundo vive pendiente también de lo que allí suceda porque lamentablemente para el mundo Estados Unidos se erige como una nación autopercibida rectora en el concierto de las naciones. Estados Unidos tiene autoimpuesta la potestad de poder intervenir en asuntos de otras naciones. Es decir, Estados Unidos se cree dueña de hacer y deshacer a piacere cualquier cosa que suceda en otro país, salvo con colosos titánicos antagónicos, el caso de Rusia, China, que son potencias, o Corea del Norte, que no les va ni le viene lo que Estados Unidos quiera o pretenda hacer con su nación. Así que la mejor de las opciones para quien gane en Estados Unidos, que indudablemente se trata de Kamala Harris y los demócratas, en los dos casos no hay ninguna razón para festejar en Argentina porque son igual de porquería con nosotros ambos bandos. Es cierto que el gobierno de Kamala Harris tendería a ser mucho más humanizado de lo que un segundo gobierno de Donald Trump podría significar. Así que veo que en medios que se ocupan del campo nacional y popular están haciendo largas, extensas y abarrotadas coberturas, incluso algunos con enviados especiales a Washington, para ver lo que sucede mañana con una elección que ya se comenzó a votar algunos días antes y que en este escenario tan polarizado, donde incluso no gana quien más votos cosecha, sino quien más distritos o departamentos o secciones gana, provincias, estados. Y hay algunos estados que tienen más injerencia que otros, etcétera, etcétera. Así que sabemos que en alguno de los dos casos nos va a doler menos, pero no tenemos duda que nos va a doler de los dos lados.
Así que, volviendo a los quehaceres nacionales, después vamos a hablar un ratito con Luciana Glesser al respecto de la inauguración fantasma que hizo en el día de hoy el Toto Caputo, junto con Guillermo Francos y el secretario de Energía, de la inauguración de un tramo del gasoducto que permitiría en un futuro, con mejoras y obras que faltan, exportar gas a Brasil, así que en tanto y en cuanto no se encarezca tanto en las mordidas que tiene el proceso de enviar molécula de gas de vaca muerta a Brasil. Habrán notado que muchos medios están dándole mucha manija a una suerte de estabilización de la economía macro, una suerte de reactivación de las ventas minoristas, una suerte de escenario donde algunos se entusiasman exultantes a pregonar que la economía está empezando a mostrar signos de reactivación o que se vive una suerte de renacimiento económico. Y yo tengo mis objeciones a este diagnóstico, que por supuesto es alentado de algunos medios en forma interesada. Y alguna cosa tiene que ver con el blanqueo de capitales, que también pasa habitualmente por debajo del radar. Porque si bien es un tema donde el gobierno presume éxito, Milei exuda en su detestable fisonomía una especie de fervor rebosante por el éxito del atractivo blanqueo, sobre el que vamos a hablar. Y algunas cuentas le dan la razón, porque el día de hoy publica InfoBiden que son ya 19.000 millones de dólares los blanqueados. Siempre se supo y se dijo que en el exterior, y además por información privilegiada proveniente de Estados Unidos, que los argentinos tienen más de 400.000 millones de dólares en guaridas fiscales, algunas que le pertenecen a la órbita, por lo menos, del conglomerado financiero de los Estados Unidos. Así que unas 300.000 cuentas han recibido la friolera de 19.000 millones de dólares que está depositado en los bancos en la Argentina, en las cuentas especiales de regularización del ahorro, así se llaman CERA, se les pusieron, por la nueva ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Estos miles de millones no son solamente en divisa en moneda, también hubo 11.000 inmuebles que se blanquearon, algunos dineros se blanquearon en monedas digitales, criptomonedas, pseudomonedas, papeles, bonos, acciones internacionales, y no todos la trajeron al país. En total, 104.000 contribuyentes, que son básicamente las 50.000 familias ricas de la Argentina, 4.000 cuentas en el exterior, etcétera, etcétera. Esto lo presenta el gobierno como un verdadero éxito. El blanqueo en la primera etapa iba a terminar el 31 de octubre. Luis Toto Caputo, excitado con la avalancha de blanqueadores de dinero, extendió el plazo hasta el día 8, si no me equivoco, hasta el 8 de noviembre. Sí, 8 de noviembre.
Y en una segunda etapa no tendrá tantos beneficios, pero se volverá a abrir para darle una segunda chance, básicamente a los delincuentes de guante blanco, a los evasores, a los ladrones, a los coimeros y a los negreros, a los que tuvieron su economía siempre a la sombra de la legalidad, que es básicamente esto. ¿Y qué es lo que se habla tanto y se presume de parte del gobierno? Bueno, que el gobierno piensa comerse o pasar por la máquina trilladora, trituradora y hacer cintas delgadas de papel o deletear directamente en papeleras de reciclaje, borrar de la faz de la tierra la lista de las personas que blanquearon, lo cual estaría transformando al Estado argentino en un estado delincuencial, estaría cometiendo un delito, penado con prisión. Y están analizando desde el punto de vista legal y técnico si esto es practicable, es decir, que el Estado se coma la lista para asegurarle la impunidad a los que están siendo perdonados per se por delitos financieros, para que blanqueen. En el medio de todo este dislate, el Gafi, que es un organismo internacional que combate los blanqueos de capitales en el mundo, le pide condiciones a la Argentina de a ver de qué hablamos cuando hablamos de blanqueo, qué clase de preguntas con respecto al origen del dinero están evitando hacer, hasta dónde y por qué. Porque llama mucho la atención que el Estado argentino esté incumpliendo el Gafi, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. No quiere que Argentina entre en esta zona gris, que más que gris se pasa de castaño oscuro, porque esto viola los estándares internacionales en situaciones de blanqueo. No hay ninguna situación extraordinaria. Argentina no está en una hipótesis de conflicto bélico o guerra para exceptuar a los que vengan a traer dinero. Y todo esto está línea caliente entre Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, y Javier Milei, de hasta dónde podría caber una responsabilidad futuro por si además de invitar a blanquear a cualquiera sin preguntarle nada, luego se corone el blanqueo con la eliminación de la lista de los blanqueadores. ¿Por qué dicen esto? Porque cuando terminó el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández se tentó y miró la lista de los blanqueadores y entonces fue sobre cada uno de ellos a decir, mire, ustedes blanquearon esto, 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 esto y lo otro, bueno, pero ahora hay que... Y empezaron a hacer preguntas. Y empezaron a pedir opciones de utilizar al Estado con sus herramientas para ver de qué forma se continuaba en una etapa de blanqueo, que los capitales entonces, ya una vez blanqueados, empiecen a significar alguna clase de tributo para el Estado Nacional. Porque ningún país prescinde de cobrar impuestos. Y aunque siempre se dicen o se llenan la boca diciendo que Argentina tiene un enorme margen de impuestos, asfixiante, apabullante para los inversores y además cambiante en sus políticas, entonces por eso no vienen capitales acá al país. Por ahora el gobierno de Milei se envalentona para poder multiplicar esta cifra de 19.000 millones cruzada en el día 31 de octubre y esperando, cruzando los dedos, que hasta el día 8 de noviembre se pueda conseguir algún 1.000 más para seguir blanqueando. Así que, mientras Milei va al programa de su novia, la revitalizada mediáticamente Yuyito González,
y entra en un envión de turba violenta contra la izquierda, con unas sentencias por lo menos peligrosas y preocupantes, diciendo que la izquierda es una enfermedad mental o cosas por el estilo, causando también estupor en Yuyito González, que le hizo preguntas como que quedó totalmente descolocada, diciendo, pero ¿cómo? ¿En qué sentido es una enfermedad mental? No llegó a comprender la atormentada exposición de su tormentoso presidente novio. Así que continúa con los mensajes de odio del gobierno, el presidente personalmente, mientras el país vive una suerte de temporada de ficción a partir del dólar pisado y la propuesta de lo que será un verano o un final de año no sin mayores inconvenientes. Bienvenidos al repaso veloz de esta jornada feroz. Lo presento a Altano, después la presento a Lucía Vidone, que nos acompañan esta noche de día lunes, representando a los aeronavegantes y también comenzando a transitar la cotidianidad semanal de Minutos. Miguel Facel.